Bueno, pues... Aquí hay sitio delante, ¿eh? Sí. O sea, aquí es poner todo el mundo atrás, ¿no? Allá la ha obligado a ponerse delante, ¿verdad? Lo digo como experta en la materia. Y Mercedes también debería estar aquí. Sí, sí. Los expertos en materia. Y tú también. Vamos a ver que los expertos en materia están detrás todos. Bueno, da igual, pero la haremos participar, no te preocupes. Sí, una cosa. Aquí como te veo, no se me olvidará. ¿Tú habéis leído el libro? Sí, ¿no? No, ella no, pero ella me ha pedido venir. Ella, ahora la presento, pero ella ha estudiado filología y la verdad Y es fan de Mary. Es fan, es muy fan de Mary. Y hoy nos va a aportar mucho porque le gusta. Claro. Bueno, y como publicamos el calendario de lectura a principio de año, algunos no los leímos hace ya más tiempo, ¿no? Mínimo hace un mes, y hemos ido hablando, te miro a ti porque eres uno de los que ha hablado del tema, y he visto que hay opiniones de todo tipo. Es contradictorio. Exacto, claro. Hay opiniones para todos los gustos. Igual no se esperaban, si se han leído a lo mejor Frankenstein, no se esperaban que fuera todo de puro sentimiento y demás. No sé, lo que os parece, a mí me parece... es verdad que es curioso porque va de una sola persona que te cuenta la historia con otra persona. O sea, que básicamente, ¿no? Como que, o sea, podemos decir, no sé, que le faltan personajes o... quiero decir que se puede pensar, quiero decir, ¿no? Pero realmente yo creo que está, para mí, perfecto. Me ha gustado mucho, a ti no te molase tanto. Me encanta esa Inglaterra tan fría, esa campiña inglesa y es tan desgarradora la historia y demás. Pero bueno, contaré vosotros. ¿O tú? Bueno, cuenta tú algo. Bueno, yo ya no sé cuántos clubes de lectura llevamos, 5 o 6, pero cada uno es totalmente diferente, como habéis visto, no tiene nada que ver con lo que a lo mejor a ti te gusta, que es la mal llamada novela de acción. Aquí hay acción, pero otro tipo de acción. Claro. Y yo este libro, tal como te lo publicó, no sé, fue el año pasado, el anterior... el año pasado que lo compré yo aquí. Sexto piso, nórdica, yo se lo recomendé a Margarita, porque a mí me fascinó. Es una novela que, como lo habéis visto atrás, estaba escrita entre 1819 y 1820, pero se publica en los años 60. Estaba totalmente de la novela desconocida. No sé por qué, yo espero que hoy la compañera, que sabe más que nosotros de esto, nos diga... La pobre, ¿por qué? Pero imagino que claro, que en los 60 empieza el movimiento feminista y demás, y a lo mejor una novela que tenía mucho más sentido en ese momento. Bueno, empezó con su madre, ¿sabes? Claro. En el siglo XVIII. Por eso, no, ya, pero el movimiento feminista, tal como hacemos movimiento, y es su madre, que es una de las grandes, la pionera del feminismo, y entonces yo imagino que por eso la novela empiezan a rescatar esta novela Mary Shelley, que siempre Mary Shelley se la relaciona con Frankenstein. Yo creo que era perfecta para un club de lectura de literatura victoriana, porque yo creo que es el canon de la literatura victoriana, ¿no? Ella en sí, ¿no? La propia Mary. Y la propia Matilda, la propia historia, ¿no? Porque por un lado es un amor llevado hasta el extremo. Lo que se llama dice tóxica de hoy, pero más allá. Ahora que está muy de moda Cumbres Borrascosas, pues engloba todo. ¿Y el tema de Hitler está de moda también? Engloba todo eso, y aparte, además tiene un aspecto que a mí me parece súper interesante, que es a mitad de la novela, que es la carta. Las cartas en las novelas del victorianas son súper importantes, ¿no? La misma Drácula es una novela que empieza con cartas, con una relación epistolar, ¿no? Y aquí es la parte central de la novela, cuando la novela se divide en dos partes, ¿no? Toda esa pérdida de la madre al principio, con el padre que desaparece, la llegada del padre, y como la carta vuelve a romper esta relación. A mí la novela me parece una gozada estilísticamente y narrativamente. Yo a lo mejor creo que entiendo que muchas veces hay lectores que lo que buscan es acción en el sentido de personajes que van de un lado para otro, que están ocurriendo luchas, peleas, viajes. Y esto es un viaje interior increíble. Aquí la protagonista, que es un alter ego de Mary Shelley, se abre totalmente. Como descripción no está mal, pero es que yo, claro, veo eso y digo, estás criada fumada. Cuando sale Frankenstein. En la campiña. Vives con una reina, eres una señorita, y dices tú. Pero hay que ponerse... Aunque tú estás así, amargada con tus sentimientos encontrados, y luego piensas en Whitechapel. Pero cuando estamos leyendo la novela de 1820, estamos siendo lectores
estamos siendo lectores en el que estamos viendo una sociedad que el 100% de las personas tiene acceso a la lectura y a la escritura. ¿Sabes qué me pasa? No consigo tener empatía con ella. Entonces, es lo que te estoy diciendo. Ninguna. Entonces, cuando estamos hablando de literatura decimonónica, estamos hablando de que quien tenía acceso a la lectura, La lectura, correcto. y a la escritura sociedad. era gente de un Correcto. alto nivel. A mí me fascina porque además lo estaba hablando el otro día con David, porque Mary Shelley era muy jovencita cuando escribe Frankenstein, cuando escribe esto todavía es muy jovencita y tiene un nivel cultural bestial, porque Sí. las relaciones mitológicas de Sí. poetas y No, demás, pero te Su digo que- entorno y las era culto. descripciones, todo el entorno, si digo que sí. el entorno pero es que totalmente no he sido- culto. No he sido capaz de empatizar con ella. O sea, ni de coña. Bueno, claro, eso. Que el resto sí, el resto es perfecto, pero que no. Una cosa que se ha perdido en la literatura actual es el citar a los autores de antes, que antes los escritores Siempre hacían citaban. eso, entonces se crea como una línea, una Porque eso estructura te de daba conocimiento. cierto. Una línea de tiempo. Sí, creas, es sí. como que esa referencia ahí que no se olvida, pero que ya se va difuminando en la literatura moderna. Totalmente, Sí. totalmente. Correctísimo. Entonces tú lo lees y es imposible leerlo con nuestro contexto histórico, porque no se puede entender No el se libro puede así. entender, no, para No, nada. claro. No. Como decimos muchas veces lo de la soberbia del siglo XXI, ¿no? O sea, Date cuenta que hay un pasaje en la novela cuando el padre vuelve y ella empieza a retomar las clases las da él con su padre, Sí. conjunta. No estamos hablando de un colegio donde un grupo de Claro. 30 niños van a la clase, sino que la clase más pudiente un tutor. tenía un tutor y le estaba dando clases pues de música, de poesía del momento, de mitología y yo creo que eso en toda la novela lo recrea muy bien. Además, ese viaje que hace, que eso aparece casi en las novelas más importantes de la época victoriana, como Frankenstein y Drácula, ese viaje Sí, es una en proyección. carruaje, ¿no? Que es Ahí como está, la novelación revelación. es trepidante y termina como tiene que terminar. Con una catástrofe que además termina con tormenta, con lluvia, Sí, sí, sí. con Tú estás mal ahí, tiempo, yendo de una cabaña a otra. porque todo es, Pero como eso es que- perspectivas de que va a ocurrir algo malo, ¿no? La naturaleza siempre Sí, es un te personaje en avisa, estas sí. novelas, Avisa, sí. porque te está avisando de lo que va a ocurrir, ¿no? A mí una de las cosas que también me fascina mucho en algo que la apunta por aquí, porque a veces la protagonista, Matilda, o Mary Shelley, interactúa con los lectores, ¿no? Lo Sí. dice varias veces. Dejo a la imaginación del lector todas estas complicaciones que esperen por allá. Entonces, esa interactuación que tiene con los lectores me parece brillante y fascinante. Y después hay momentos de la novela Aquí tienes sitio, David. que tiene frases que son muy de lo que estamos trabajando aquí, que es la literatura victoriana, ¿no? Cuando llegué a la orilla, mi padre sujetó la barca, salta al instante, estuve en sus brazos. Entonces fue cuando empecé a vivir, ¿no? Ese amor totalmente que va más allá de... Trágico, es Entonces, victoriano todo, es que que lo tiene todo. Yo entiendo, que no pero a mí es que me fascina cada frase, cada palabra y cada... Aquí es porque como, se es paladea. como lo que ve la película y dice cuando empiezan los tiros, o algo parecido. Claro, ¿Dónde están los muertos? Sí, ya sé que va. Hay un muerto y sé que va a morir, coño. pero cada frase está... Sí, no, a ver, sí, escrita es Poesía maravilla, pura. pero es que no conecta. No nada. simplemente que debe fiel que él, pues si no fuera por el club de lectura, Bueno, no hubiese sido la lectura que lo hubiese elegido. los quiero clubes de decir, lectura ¿no? están para eso, Sí, para, sí, sí, correcto, para correcto. abrir otro tipo. Pero bueno, yo voy a hablar mucho, habla ustedes un poquito, ¿no? Hablarme qué os ha parecido. Yo a mí Esta me sí, ha encantado, esta- me ha flipado. O sea, hacía tiempo que no leía un libro y tal como terminaba decía, tengo que empezar a leerlo otra vez. O sea, me he contenido porque tengo muchas cosas que leer, pero es del que termina y te gusta empezarlo otra vez de lo que te ha gustado, ¿no? Porque es el espíritu romántico en esencia. O sea, la gente que no entiende lo que es el espíritu romántico a nivel normal Gracias. es eso. No, sí, me refiero que tú a cualquier persona de la calle que no, a ver, no quiero ser bruta, pero gente que no tiene conocimiento sobre literatura o sobre arte o historia, el espíritu romántico se piensan que es una novela rosa. Yo entiendo el espíritu romántico eso, Sí, sí. es el morir de amor y la expresión del sentimiento de una forma brutal. Pero eso lo entiendes tú y las jovencitas de 15 y 16 años, que la literatura que se está escribiendo es un trasunto mal hecho de esto. Es decir, chico conoce a chica, el chico malo, chica Sí, buena, se pelean porque él es un... y hay un amor ahí imposible totalmente. Lo que se está escribiendo hoy en día, esto que llaman Wattpad o Wattpad, Wattpad, es
esto. Pasa que Diluido. mal escrito, diluido, pero Diluido. es esto. Pero me pareció una obra de arte, o sea, yo no lo conocía y a mí me ha encantado mucho. Y bueno, que lo bueno de leer muy variado, yo por ejemplo la de 1861, la de Londres, a mí me costó leerla porque la parte que a mí no me gustaba era la que le encantaba a mi marido. Y la que a él no le encanta en esta es la que me encanta a mí. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Que podamos compartir libros y que te guste o no te guste, pero que pueda Hablar, que ¿no? todos te enriquezcan al Por final. supuesto. Además volvemos, bueno, como siempre, bueno, de todos modos, es decir, como siempre estamos leyendo, de todos modos, bueno, algunos son actuales, como ha pasado con el Londres 1891, quiero decir, el autor es actual, quiero decir, aunque esté basada en el 19, ¿no? Pero cuando tiramos del 19, que ya lo habíamos hablado, ¿no? Las descripciones, que son Sí, no, fascinantes, eso sí. las descripciones son maravillosas. La campiña, como decir, la campiña. Sí. Como decir, sí. Y no solamente de los paisajes, sino también de los De sentimientos. sentimientos, A mí sí. es que me llama atención como de estas veces que tú dices, eso es lo que yo a lo mejor sentí alguna vez, ¿no? Que tú no sabes poner palabras, ¿no? Sí. Y lo lees y dices, ay, eso era, ¿no? Y entonces, a mí eso me... Mariposas en esto, bueno. No, pero claro, me parece... Que le pone palabras a lo que estás sintiendo. Claro, un manejo, digamos, ¿no? No solamente del vocabulario, sino del control de la expresión, quiero decir, ¿no? O sea, de saber ponerle nombre a las cosas y tú leerlo y decir, "Oye, ¿verdad? Eso es no sé qué", y te acuerdas incluso de cosas propias de ti misma, ¿no? Que has dicho, es verdad, eso era tal, ¿no? Eso me parece también maravilloso. En tan poco, porque Sí, tampoco, no. claro, que no es tan... Es que hay momentos que si tú lo escribes hoy en día te parece ñoño, pero cuando se lo lees a ella te parece poesía pura y dura. Dice, un momento de la novela dice, fui brutalmente arrojada desde el paraíso a la tierra, como un gorrión espantado por un halcón. Mis ojos estaban bañados en lágrimas y mi espíritu confundido por la súbita aparición del dolor. Los días se sucedían marcados únicamente por mis quejas y mis lloros. Es una ñoñería, pero esto está escrito de una forma increíble. Otra cosa. Se paladea. Sí, sabe. Y no algo, Blanca. Bueno, a ver, a mí la lectura rara no se me ha hecho. O sea, es algo que tengo totalmente normalizado. Hasta el punto es que solo leo ya novelas de 19, ¿sabes? Entonces, se me haría raro leer algo de este siglo. De Wattpad, ¿no? Como que tengo normalizado una cosa que no es, Claro. ¿verdad? Pero bueno, no sé, yo la lectura que he hecho es muy instrumental, en el sentido llevándomela mucho A tu a mi campo. terreno de la tesis, de lo que a mí me interesa. Es que ella está haciendo una tesis doctoral sobre este tipo de... Sí, vamos, sobre la novela gótica inglesa, el contexto del romanticismo inglés, pero sobre todo llevado a la visión que se da desde esas novelas frente a la ciencia, o sea, la razón instrumental. Cuando publiques lo leeremos en tu Sí. lectura. Te lo digo ya. No tienes que dar una charla de eso. Por eso la mía que me interesa es la de Frankenstein, la verdad, pero realmente esta novela tiene muchos paralelismos. Yo se los he encontrado. La relación que tiene Matilda con su padre me ha recordado en muchas ocasiones a la relación de Frankenstein con la criatura. Parece que están unidos por una especie de lazo invisible, tormentoso. Cuando ella está yendo a buscar el carruaje, me recordaba a esa persecución que hay al final del libro de Frankenstein, que no se sabe ya quién está persiguiendo a quién. Mira, ya estoy viendo No. un punto de vista. Me gusta. Y parece, yo pensaba cuando la estaba leyendo, digo, o sea, parece que no, como que no van a poder descansar hasta que uno de los dos muere, ¿no? Claro, sí, Como sí, pasa sí. en Frankenstein. Y sin embargo no ocurre así. O sea, sin embargo, o sea, no... Ah, después. No, bueno, O sea, claro, sin embargo, hay una muerte Tienen que acabar los dos igual, si no, esto no. y para ella eso no supone el consuelo que yo quizás pensaba que iba a suponer. Quizás porque Sí, sí. desde el principio tiene la figura del padre como tan idealizada que no conoce mundo aparte. Claro. Se imagina un mundo más allá. Sí, eso es con respecto a lo que decía Edu antes, dice, me parece de una niña que lo tiene todo, digo, pero esto es como la famosa jaula de oro, ¿no? O sea, Sí, que lo tienes correcto. todo, El palacio de pero, cristal. vale, te la muestro por delante, pero cero sentimiento. Su tía, ¿no? Que No, ni siquiera más fría le que- puede... Por eso digo, de que Que realmente... Edimburgo. Claro, entonces luego tiene su imaginación, o sea, entonces Sí. ella idealiza al padre ahí y por eso cuando aparece, como dice ella, no conoce otra cosa, pues se desvive, Se aferra, incluso sí. aunque luego confiese la atrocidad que confiesa, ¿no? Pero le da igual, Mm. porque no tiene ninguna otra persona ha demostrado un amor, entonces Mm. pues, en fin, se entiende ahí. Sí, pero- No, nada, es que es una relación muy tormentosa desde el principio Sí. porque además
además ninguno de los dos puede darle al otro lo que esa persona Sí, necesita. exacto. ¿Sabes? Ella está buscando todo el tiempo ese amor que no ha tenido a lo largo de su Paternal, infancia, sí. espera eso y él esperaba en realidad, yo creo, poder dárselo y se da cuenta de que no es capaz, de que ese amor le lleva a otra cosa que no. Entonces, bueno, sobre todo lo que me ha interesado es eso. También la forma de confesión. Eso tiene que ver mucho con la novela victoriana, ¿no? Porque ella se convierte en una recreación de la mujer, de la madre. Sí, Eso ocurre mucho en la Yo creo que la novela. ve como la madre. Llega un momento en que empieza. Que le recordará a ella, claro, y entonces por eso, y como él estaba tan aturdido, ¿no? Porque por la muerte de la madre, que por eso... Pero sin embargo, el criado dice que se parece más a él que a la madre. Sí, Entonces, sí, lo dice. Entonces, Pero yo me refiero a él, no físicamente, se me Pero a refiero lo que a lo mejor mejor... interiormente, actos, Sí, maneras, pero formas. hace esa o tal novela vez, muy tal breve, vez saber que más eso breve. es lo que comparte con la madre, ¿no? O sea, que decir, como ella salió de allí, pues El vínculo que algo lleva. así, ¿Es ¿no? capaz de ver a la madre o se ve a sí mismo en ella? Y también, no sé, es que hace Puede esa ser, frase y sí. esa frase es muy sugerente. También. Sí, Porque pero además la suelta de soslayo ahí para que tú... sí, es verdad, pero, pero date cuenta que cuando la lleva a ver la casa de la madre está todo tal como Claro. cuando murió la madre, Y ahí ¿no? es precisamente donde el otro le Donde dice el eso. otro le dice aquello. Sí. Ujú. Porque él ya tiene los ojos de él, no de la Ujú, madre. Totalmente. Sí. Entonces realmente ese reflejo que se ven ahí los dos, como es en realidad. Sí, pero que es una cosa, tú lo has dicho, es un reflejo, un espejo ahí. No, si no es con la madre, es con él, pero sí siempre en la novela victoriana sí hay ese tipo de doble juego. No sé qué te corta. No, nada. Al final, respecto a eso, yo creo que él está viendo todo el tiempo lo que quiere ver. Lleva echando a la madre E interpretar. de menos todos esos años que ha estado fuera y cuando la ve a ella, o sea, ve, digamos, lo que le interesa, lo Sí, que, sí, lo sí. que él quiere, lo que él querría. De hecho, llega a decir una parte del libro como parece que es algo que ella misma, la madre, ha puesto aquí en el mundo como para sustituirla de alguna manera, ¿no? O sea, como un pensamiento muy turbio. No, claro, por eso dicen de una atrocidad, ¿no? Claro, claro. O sea, tú no has tenido todavía, ¿no? Bueno, Dijiste. puedo hablar del principio, de la primera parte. Yo coincido con ella, me gusta más la novela decimonónica. Yo creo que se escribía mejor antiguamente porque no tenía tanta cultura televisiva y Claro, como hoy sí. en día. Hablabas el otro día, no sé quién hablaba del libro que leímos la última vez, de 1891 en Londres, que es un buen libro, pero yo creo que en general hoy en día se peca de una cosa que se llama infodumping, que es recurrir a Google para llenar los libros de datos, de nombres, de cosas históricas. Y este es el ejemplo opuesto, porque esto es pura literatura. O sea, apenas hay nombres, apenas hay descripciones, pero digamos de sentimientos Sí. y paisajísticos, pero fluye de una manera mucho más, como más natural, más espontáneo. O sea, te va conduciendo hacia un territorio. Hay como un juego narrativo. Bueno, la parte que yo he leído, que es que el lector, un poco entrenado, ya se anticipa a lo que está ocurriendo. O sea, la narradora, que no es igual que la escritora, es ingenua en el sentido de que ve en el padre, por ejemplo, una mirada de odio, ¿no? Y lo interpreta como que la está odiando. Realmente el padre está mirándola con odio hacia sí mismo, hacia sus Claro, sentimientos. sí. Y yo creo que el lector, bueno, por lo menos yo, más o menos ya me estaba dando cuenta de lo que estaba ocurriendo. No sé si os ocurría también a vosotros. En cuanto le cambió el gesto, cuando aparece el primer personaje que aparece, bueno, aparte del destinatario de la carta que decía, el pretendiente, digamos, ¿no? O sea, sin decir que es pretendiente, o sea, en cuanto aparece y el otro cambia de actitud, ahí ya dices tú, ya está. Yo voy a puntualizar una cosa. Yo no soy, no me gusta esto de que antes se escribía mejor, ahora peor. No soy partidario para nada de eso. Creo que hoy se escribe muy bien. No, y hay pero gente no muy buena. usa, yo creo que Pero yo creo que lo que tú estás contando, creo que la visión es de nosotros como lectores. No creo que el lector del siglo XVIII tuviese esa visión de que se estaba adelantando a los hechos. Totalmente, yo creo que no. Yo creo que la visión que nosotros nosotros vemos mucha televisión, mucho cine. Sí, por supuesto. Entonces, La literatura nuestra está muy influenciada por la narrativa cinematográfica, pero que la literatura que nosotros estamos leyendo desde el XVIII estamos haciendo como lectores del siglo XXI. Sí, Entonces puede que nosotros nos estemos adelantando a los acontecimientos como lectores, Pero sus coetáneos pero no con harían, sus ¿no? coetáneos yo creo que no lo harían. Sí, Es mi visión a mí que me pasa con la Puede literatura. Que hay cosas que nos puede parecer muy ñoña porque nosotros nos hemos adelantado como lectores, pero que en su época
No, lo vimos creo que con Sweeney Todd, ¿no? Que Sí, correcto. estas novelas que iban dando Iban dando cachitos. mensualmente o semanalmente y te mantenía intrigado y el lector quería saber qué iba a ocurrir. Eso es la puntuación que yo hacía, pero sí te entiendo. Pero de todos modos, si nadie lee esto, de atrás nos hubiéramos planteado que era eso, a lo mejor era, simplemente podríamos haber interpretado como que era un También, padre por severo supuesto, que no quería un también. novio para ella, o Mm. posesivo, pero no con ese sentimiento más oscuro detrás. Claro, Eso, pero, porque pero- tenemos esta claro, cara. pero también es verdad que tenemos una visión muy diferente. No. No Que sé. pensamos lo peor siempre. Claro, además, estamos hablando de una época Pero donde era una niña de así. 16 años se casaba con un hombre de 40, ¿no? Que estaba normalizado. Hoy lo vemos con otro ojo. Eso también como los lector. lectores de aquella época eran gente muy elitista. Muy Exacto. Había Lo una hemos- cita que hace, lo creo hemos- que una tragedia de Mirra, de un escritor, no sé quién es, lo cita, dice la chica, dice Matilda. La mejor tragedia de Falguieri, creo que es Mirra. Y va Mirra, sobre el sí. complejo de Electra. De Electra. Una Claro. hija que se enamora de su padre. Y es la de Edipo también. Es de Vladico. Es lo que hemos dicho antes, que es verdad que tienen va a mucha. dar los días, Tienes que estar. Tienes que tener un nivel alto Claro. cultural Sí, para sí, sí. entender algunos de los elementos de lo que te Pero están por hablando. eso, que lo hablamos tanto con el Club de Lectura de la Cultura Victoriana como con el de Sunita, el éxito de los Penny Dreadful. Claro, la gente claro. no tenía esta cultura, o sea, lectora, vamos a decir, ¿no? O sea, ni siquiera leía, o sea, leía uno en el Uno. barbero, ¿no? En voz alta para todos los demás, ¿no? Claro. Entonces realmente no tenían esta formación. Entonces, en esta época, los que o sea, que ella sea tan culta y demás, es que la gente que leía era así, Era o sea, sí, sí. realmente no estaba, era formada porque la cultura no estaba al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, tiene sentido en ese aspecto. Pues date cuenta que el viaje que hace el padre. Claro, sí. Que no sé a dónde va, eso suena- no es ni el gran tour. Suena como el gran sonaba el Gran gran Tour, tour, pero pero a que nivel. amargado, ¿no? Decía, me Como voy. con los británicos con el delito máximo. Bueno, y el hecho de que ella pueda, no vamos a hacerle spoiler a David, tomar la decisión que toma, una vez que muere el padre, que decir, a ese nivel, o sea, que eso implica un gran poder adquisitivo, ¿no? Incluso, que incluso da herencia. Pero por eso te digo que en ese momento me ha parecido una novela muy actual porque es una mujer que toma decisiones. Sí. Es verdad que tiene un estatus económico, si no, no podría ser, pero Pero toma las también decisiones, es muy ¿no? joven, o sea, que ella madura rápido, ella pasa de la tía que no la deja hacer nada, o sea, nunca toma ninguna decisión, hasta que ella dice, no le dicen a ella, usted es la señora, ¿no? Entonces ahí es cuando dice ella, pues, es verdad, entonces no duda. Yo creo que cualquier persona pasaría por una evolución primero, ¿no? Pues de miedo, de mil cosas que se te plantean, ¿no? Cuando tú de repente eres responsable de ti mismo. Y más en esta época que no era habitual, ¿no? Pero ella ahí no duda. Entiendo que a Mary le convenía más contra otro tipo de cosas, ¿no? Antes que entrar ahí en un devaneo, ¿no? De sensaciones y demás. Pero bueno, Mercedes, ¿tú quieres aportar algo? Mercedes, que tú dices hace una conferencia de Mary hace 2 meses, un mes y medio. Es que la visión son iguales, yo es que tengo una visión más psicoanalítica. Bueno, aportará. Aportará, A ver, Mary Shelley es una mujer que pierde a su madre cuando recién nacida. Quiero El decir, parto. ella nace y a los 10 días muere su madre, que era el gran amor de su padre. Y en ningún momento su padre la quiso como quiso a Fanny, por ejemplo. Fanny es la primera hija de la mujer. Entonces, él decía que Fanny era tierna y dulce y que la quería, pero de Mary nunca habló así, siempre hablaba más bien, de una forma más bien severa. Porque Mary era muy independiente, una mujer que le gustaba mucho irse al campo y meterse en el bosque, o sea, tal cual. La novela era una mujer muy... Entonces yo creo que a Mary le queda ese deseo de que a ella la quisiera como a la madre. Y yo creo que eso lo plasma. Esta novela la escribió creo después de su segundo, la primera de su segundo hijo. Ella tiene un hijo al que lleva a Villa Diodati, William, y tiene 2 niñas. Pues la segunda niña había muerto. Como el marido tenía una A Villa especie... Diodati va ya el hijo con 4 El hijo años. Con 4 años. Cuando conoce a Percy Shelley, Mary tenía 15 años. 15 años, ¿no? Y Percy tenía 20. 20. Quiero decir que y el padre le dijo, no, ustedes Sí, no. Y Bueno, ellos es que cogieron y se entonces fueron a él Francia. estaba Y ellos se casado fueron, todavía. yo le digo ¿Qué? que Él El ya estado de estaba las- casado. Él estaba casado. Claro, Casado.
una hija o un hijo. Sí, La mujer se suicidó después de Su- dar a luz, exacto, porque su mujer además estaba coinciden. embarazada. El embarazo de Mary coincide con el embarazo de Harry. Coinciden los dos embarazos. Y bueno, pasa que Percy era un tío muy loco. Era un tío, era como, a ver, digamos un poco... Era un poeta maldito, o sea, que era tiene todo. ateo, lo echaron de ojo por escribir una especie de manifiesto en contra, vamos, a favor del ateísmo, en fin, era un hombre muy suyo. Y creía en el amor libre. De hecho, a Mary le planteó la posibilidad de tener una especie de comuna. O sea, que Mary no tenía ese concepto. Y hubo una vez que conocieron a alguien en Francia, lo que no recuerdo, un tal Hobbes. Y Hobbes se enamorisqueó de ella. De ella, Sí, y él le propuso, le dijo, no te preocupes, tú lánzate. O sea, que él creía en el amor libre. Y a su mujer misma le dijo, no te preocupes, tú te vienes conmigo. Tú te vienes conmigo y con Mary. Sí, es verdad, verdad. Es decir, que él era un tío muy... Bueno, era amigo de los Byron, que te esperaba Eso también. lo mismo antes, Es que las amistades de Uña y él... carne, vamos. Entonces, pues claro, yo creo que ella se encerró después de la muerte de su segunda hija. Y se encerró, empezó a escribir Matilda y yo creo que volcó todo lo que ella... ¿Escribió El elegido antes o después de Matilda? No me acuerdo yo. Creo que fue después. Y después viene el... Pero no sabemos por qué Matilda no se publicó, ¿no? En su momento, ¿no? Matilda no, bueno, Pues porque lo que pone aquí se Yo publica eso en los no años lo sé. 60, 59, por ahí. eso no lo Estuvo sé. El 59. en 1959, creo que Sí. lo leí. Y aquí lo pone todo. Ah, bueno, pues... No fue publicada hasta 1959, se escribe en mucho después, 1819, mucho después. un siglo y algo después. Cuando Mary Shelley vuelve a Inglaterra, después de su periplo por Francia, ella tiene 27 años y no muere hasta los 53. Ya mucho caen y con unas crisis nerviosas tremendas, porque pasó lo suyo. Y ella, yo creo que eso es lo que ella refleja. Lo que ella refleja es el deseo de que su padre la quisiera, pero un deseo tan aberrante que llega a plantearse eso. Que no es una cosa de... No, que no es algo... no es inusitado, No, ni no, es algo- una locura, ni nada, porque ocurre. Quiero decir, hay mujeres que manifiestan. Mi padre ha tenido una relación sexual conmigo cuando yo era pequeña y no ha ocurrido. Es una fantasía de la mujer en cuestión. ¿Por qué? Pues no lo sé. Puede que la fantasía esté ahí, se agarre, en su mente pero vamos, ella era consciente de que su padre no... Pero cuando Y- está en el bosque sí. se ve un poco ese trasfondo que tú dices. Sí. Es decir, que no es tan claro de que ella no tenga como una atracción atávica ahí también por eso. Hombre, algo... No sé. Yo creo Pero que ella es que deseaba que la Es viera una como línea su- muy fina, ¿no? como Pero su y de madre. cuando No, va ella no sale corriendo, que decir, Sí, se queda. diciendo qué horror, o sea, que decir, o sea, sí, pero no, o sea, que decir, Pero en la, Que a lo en mejor la no carta del padre se deja La carta no dilucidar va- algo de eso. La carta es de las cartas más bonitas que Es he leído. preciosa la carta. Es preciosa. Sí. Está escrito con una... Ay, pero estoy hablando de Carmen. No, Sí. se me A ha mí venido lo que me se me ha venido a la gusta- mente una carta que hoy se cumple un centenario. De todas maneras, a Prometeo lo cita ella Sí, en, sí, al principio. en el libro. Ella acaba de, vamos, hace tiempo había escrito ya Frankenstein y yo creo que le pesa, ¿no? Está ahí esa figura y como, no sé. Yo Cuando tú creo que creas eso con 18 años, ya que haces el resto de tu vida, o sea sí. que... Es muy fuerte, ¿eh? Se lo planteas y tú... Y además en el tiempo en que lo dices, eh, que no es que te diga he echado 7 años haciendo esto, o sea... muy fuerte. Luego ya vivió ella del tema de su escrito, ¿eh? Mm. Cuando Percy muere y Byron muere, Byron tampoco, es que le ayudó mucho, pero bueno. Sí, porque y ella lo adoraba, ¿eh? Adoraba a Byron, igual que el marido. Y que yo sepa, ella vive de reseñas, de diccionarios, que ella colabora en la redacción de diccionarios, de novelas, luego también publicando cuentos en diferentes revistas y eso, muy de la época, vamos, y sobrevive. Sí, sí, vive de la literatura, digamos, de un modo u otro. Es de lo único que vive. Y el padre vive de eso también, su Sí, padre sí, de verdad. Sí, eso. pues era editor o Sí, librero o algo así. para que ¿no? dilapidaba el dinero como le daba en la Sí, gana. sí, ¿no? sí. Mercedes, ¿qué te ha parecido?
Sí. No, a mí me ha gustado mucho las dos visiones, y me gustó mucho también, aparte de todo lo trágico, cuando ella con el chico, ahora no me acuerdo cómo se llama. Es que es muy complicado. sí. No me acuerdo cómo se llama. Cuando él, como los dos estaban sufriendo, la solución que le ven y cómo él reacciona y le explica las razones para vivir. Entonces, esa parte me pareció muy bonita. ¿Tú lo has leído, Chris? No, debo admitirlo que no. Pero ¿te has leído algo de Mary Shelley? Sí, me dice algo. ¿Te gusta el...? Tú sabes, ¿no? Pues ahora hemos puesto juntos. ¿Cómo es? Por eso lo hemos puesto con los Apórtanos tú algo, ¿no? Sí, bueno. Ella no está en Chelo Hall, pero forma parte del Club de Lectura nuestro, lleva muchos años con nosotros y... A mí, por lo que habéis comentado, ya me recuerda también a esta estética finisecular del modernismo, y sobre todo lo que se me ha venido a la mente son las sonatas de Valle Inclán, sobre todo la sonata de otoño, ¿no? Que esa figura femenina un poco etérea y delicuescente, ¿no? Y que está también muy sexualizada y que tiene esta impugna con el personaje masculino, ¿no? Y hay entre el deseo y la realidad. Y después un poco lo que comentabais también de que no hay acción como tal, es precisamente eso, porque la acción es interior, ¿no? Y Claro. el romanticismo, sobre todo en el romanticismo alemán e inglés, el paisaje es un reflejo de todo el tormento interior que viven los personajes, por eso siempre hay tormenta, ¿no? Y está en el páramo. Por eso hay bruma en Sherlock Rompiendo las Holmes. olas. La bruma personal. Sí, nosotros entendemos la acción que hay. Es el que no le gusta ese tipo de acción. Pero sí, claro que es interna y preciosa. Es que a fin de cuentas es un viaje, incluso es una evolución de una persona, ¿no? Siendo tan joven, porque a fin de cuentas es 20 años, ¿no? Más o menos de su vida lo que cuenta, ¿no? Y sí que es una introspección. Pero además ocurren muchas cosas. Sí, ocurren muchas cosas. Ocurren muchísimas cosas. Es que además en los primeros capítulos han ocurrido muchas cosas. ¿Qué pasa? Que como no hemos leído otro tipo, o sea, el libro como el de Londres 1821, que era suinito, o sea, asesinato por todas partes. Entonces, desde el principio me dijo, se estaban leyendo los dos a la vez, y me dijo él, nunca pasa nada, porque esperaba de lo que no hemos leído aquí atrás, ¿no? A mí sí me, a mí me encanta. Es que sí es cierto que hay parte que es que tú no puedes describir lo que está ocurriendo, porque son 3 páginas seguidas que ella está expresando sus sentimientos. Claro. Y tú puedes decir, está expresando sus sentimientos, pero son 3 páginas de una persona expresando sus sentimientos. Claro, pero gracias a eso tú entiendes lo que está sucediendo. O sea, que me claro. parece sublime. O sea, Sí. yo sería incapaz de ponerle lo que tú decías. Le pone palabras a lo que siente. Es que es muy complicado. Y además, lo que ha dicho antes Julia, ¿no? Nada más el principio de la novela, el primer párrafo, que te está describiendo un hecho atmosférico, ¿no? Dice, algunos pájaros atacan su pico duro, el hielo que es, y dice, extraño estado mental el mío. Es decir, te ha hecho un párrafo de un elemento atmosférico para contarte cómo se siente ella. Me parece una genialidad. Eso es, para mí Me gustó mucho el inicio. El inicio es precioso. Sí. Además también cuando te está diciendo ya que es su último invierno. O sea, ya directamente, si me acuerdo un poco, esto lo estudié yo en literatura universal, el tiempo y el espacio, ¿no? Cuando, en nuestro caso estudiamos con Crónica de la muerte anunciada, ¿no? Cuando te dicen el inicio, lo que va a pasar. Tú vas al libro entero queriendo salvar al personaje, ya se lo dirá este, se lo dirá aquel, y no, te ha dicho ya al final, desde el principio, ¿no? Aquí igual, estás diciendo, es el último invierno, y tú deseando, ¿no? Pues yo qué sé, que... Como la muerte, Sí, como la muerte, un personaje todo el rato en la novela, sin aparecer, es constante, me parece. Sí, como acechando. No te digo que no. Ya, te mira tipo porque está ahí. No te sientas atacado. Pero 5 páginas de Tolkien descubriendo Además- una montaña a 3 páginas de medicina. No sé, no cuánto tiene, ¿no? Como 130 páginas, 120. Sí, no, sí, Tú lo abres por donde quieras, lees el párrafo que sea y te quedas embelesado totalmente. Esto es... ¿Y Jack el Destripador cuándo aparece?
Deja todo tipo claro. Y Frankenstein cuando llegue. Es Y que Drácula a mí está esto me bueno. parece súper complicado porque es que Sí. no le sobra Sí, no. nunca ni una sola frase y me parece que es como tú has dicho, ¿no? Terminas la novela y te ha quedado ahí como un pozo y voy a volver porque... Sí, de esa que te deja un pequeño vacío. Como cuando ves Sí. una película y dices, sí, tengo que volver a ver porque me falta un detalle. Además, yo, no se lo he dicho, yo leo mucho en las cafeterías y este libro me incitaba a leer en voz alta. ¿Te imaginas eso? El aire Claro, pronto. me tomarían como loco, Merichel, pero este libro tú lo puedes leer en voz alta porque las palabras Sí. Queda poético. Música. quedan muy poéticos, Sí, sí, muy sí. musical. Yo como me lo leí en el palacio, entonces fue el sitio idóneo, la verdad. Pero sí, no sé, tiene ahí... Y además yo que soy muy de libros, yo sé que ella tiene la de cátedra. Yo soy muy de libro, Muy- hola, vamos. soy el dueño de la librería. Sí, pero digo como objeto, Sí, ¿no? como pasa. Ella que ha comprado la edición de cátedra porque tiene unos trabajos introductorios, a mí es que me parece magnífico lo que ha hecho esta editorial con esta portada y con este libro. Es que no te tengo que contar más. Te ha puesto esto, te pone Matilda y ya está, me parece una delicia. Y la traducción es muy buena. ¿Qué? La traducción es buena. es muy buena. La traducción es increíble. Además, Las de eso... nórdicas suelen tener buenas ediciones, buenos traductores, tienen una editorial... Tú lo puedes decir, que tú eres... Sí, yo sí, además yo quiero, este año cumplen 20, 25 de Sí, Guay. no, lo ha cumplido ya. Y quiero que Diego, el editor, venga, vino aquí hace 6, 7 años, quiero que venga otra vez porque... me O de haber parece que- venido con Matilda. No porque están ahora en un momento, pero si vienen, bueno, vendrá y lo escucháis y lo escucháis y ya está, ¿no? Sí, Claro. además Diego es exquisito, esta editorial ganó hace unos años premio nacional. ¿Vendría en junio? No lo sé, yo le he propuesto principios de julio, pero no sé. Pero ellos, son exquisitos y además las pequeñas anotaciones que hay no te tiene que decir nada, ¿no? Te pones una pequeña anotación, la buscas y me parece... Y hay muy pocos libros de Mary Shelley traducidos al español, quitando Sí. lo de Frankenstein. Sí, Y mira que tienen muchísimas. De hecho, yo no he leído Frankenstein y que ya leí otra Hay cosa de cuentos ella. de ella traducidos. Sí, pero no hay mucho. El Y de elegido poesía también, por muy eso poco me también, por él. No, de poesía es verdad que no hay casi... Y es que también se fomentó mucho lo de Frankenstein en el siglo XIX porque era la moda también. Pero Mary Shelley Todos los monstruos. tiene mucha más literatura. Sí, Bueno, sí, Mary por Shelley supuesto. es una mujer que era una... ¿cómo Una diríamos? diosa. Era una visionaria. Ella Sí. escribe... Ensayos. Porque, a ver, hay mucha gente que le da mucho coraje que diga que Frankenstein es ciencia ficción, pero sí es ciencia ficción. Claro. Quiero a ver. O no. Y luego tiene otro que es más ciencia ficción todavía, lo que no recuerdo el nombre del libro. El último El hombre. último. Que El está último, ambientado ¿verdad? en el siglo, El último hombre. en el... Ah, El último, este año se cumple ¿El último solo o el 200 último? años. El último. 200 años puede ser, de su publicación. de su publicación, 200 años se Sí. cumple, no lo sé, pero el Sí, último sí, sí. es Este, en 2000, sí, complicadillo, ¿eh? fue en el 26. Es Es que lo que quiero quiero yo lo decir, rural. si le ha costado, La efeméride, si sí. le ha costado el otro es aún más... Más A masticado. mí me costó Masticar, trabajo, el otro es masticar. es más difícil, además Es de muy- 1826. es una el ucronía último hombre. total. Pero, ¿cómo era tu nombre? Perdón? Yo, Blanca. Blanca. De Blanca... Castilla. No puedo, la pobre, la Blanca Castilla, Pero en términos... La de aquí es Borbón o Castilla. Ah, verdad, por bueno, Es que yo soy de Castilla, es verdad. Que es verdad que ya que lo hemos comentado, yo estoy dando vueltas y es que tiene mucho Frankenstein. Aquí hay mucho de Frankenstein, muchísimo de Frankenstein. Sí, no, Y a ti que tú no, dices cuando- que lo de la acción, Sí, cuando lo ha dicho ella, que Frankenstein es ese recorrido, Sí, pero sí, realmente es una novela Lo que muy pasa es que, introspectiva claro, todo el rato. aquí no está todo el trasfondo de No. Frankenstein, del uso de la ciencia, esa ética que hay detrás, y se centra más como en la relación personal pura y dura. Es como más tragedia griega. Sí, sí, sí. Claro. Directamente. Prometeo, Sí. la esencia. Yo creía que llegaba uno de ese, que se había no la tengo yo. Pues lo tiene todo Venga ya, ella. no lo he traído, Lo tiene todo te lo ella. dejo el sábado. El sábado. Bueno, el sábado te lo trae, lo tiene ella todo en Tiene la una lista para barca. el sábado. En la barca lo Sí, tiene. de hecho, le tengo que comprar unos libros hoy. el No, es sábado que- estoy cogiendo. Todo lo que es literatura victoriana y Sherlock Holmes Lo tengo yo. se lo llevó para la barca y traerá cosas hasta El sábado. para el sábado, para eso. Sí, el sábado ya han cargado con el libro. No sé No, si quería mañana cortar. No sé si Pero quería tú lo cortar. tienes, ¿no? Yo lo he leído en ebook, lo siento. Ah, vale, vale. Está muy feo leer una tienda en ebook, pero lo he leído en ebook. Porque como ahora lo quieres comprar, no pasa nada. Vale, Te perdonamos. Porque me lo tengo que leer otra vez, es que... Mm. Además
hermano lo dijo, dice, lo tengo que comprar, ni Es muy bonito, a nosotros nos encanta, ¿verdad? Cuando vienen páginas de algún color así. A mí es que me parece súper bonita la edición y la letra. A mí la de cátedra me gusta. O sea, Sí, a mí me porque gusta mucho trae la Cátedra. parte anotada, claro. a favor de cátedra? No, yo hay libros que me gustan mucho y tengo la edición de cátedra por el trabajo introductorio. Claro. Por el trabajo Trabajo introductorio. introductorio, notas. La traducción también para mí es un valor seguro, porque luego me he ido a otras ediciones, que yo soy muy crítica con eso, muy bonitas, Alba Editorial, por ejemplo, y luego me encuentro un montón de ratas. ¿Sabes? Que falta un punto, falta una coma, y aquí estás empezando con minúsculas, ¿sabes? Como de no haberlo repasado. Y la portada muy bonita, y la pasta dura, y el papel, y la letra, todo muy bonito. Pero, o sea, me importa más el contenido, Claro, por ¿sabes? supuesto, claro. Sí, por supuesto. O sea, más chico, mientras pueda leer la letra chica. Sí, precisamente que hicimos la ruta literaria de la bodega, que yo tengo la edición de cátedra y le había puesto un post-it donde empezaba la novela. Digo, la novela es realmente todo anterior es el estudio introductorio, ¿no? Son de los mejores trabajos. Sí, claro. De las novelas que son muy complicadas tengo la edición de cátedra. O sea, porque tú te lees una novela de este siglo y... Bueno, yo tengo, vamos, yo mientras agonizo Forner la tengo, todo Forner lo tengo en cátedra, pues yo no me entero de la mitad cuando lea Forner. No, claro, digo de este siglo, novela más ligera. Ah, bueno, eso sí. Sí, que depende de... En cuanto hay un contexto O sea, así histórico, más compleja, sí, claro. sí. Por ejemplo, en el caso de la bodega es que tú te lo lees y dices, vale, un jefe con unos colores, no, pero tú tienes que ponerle el contexto histórico que pasaba en Jerez, que había sucedido 10 años antes aquí, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? ¿De la bodega de quién? De Blas Caballé. Así que Noah Gordon sacó una nota, yo lo de la de Jerez, la que el libro estuvo vetado en Jerez, entonces todo eso está interesante. Que yo creo que forma parte de la lectura de ese libro, saber todo eso anteriormente, ¿no? Pues yo creo que es que la bodega tiene ese trasfondo que creo que es muchas veces hasta más interesante que la propia novela, ¿no? Por todo lo que supuso. Porque no entendería hoy cómo esa novela está prohibida, ¿no? Pero, claro, pero los domé, pues claro. Pero yo lo que lo comenté, digo, y aún así, a día de hoy sigue no siendo tan popular. O sea, la gente conoce más la templanza que la bodega. O sea, porque la bodega solo se vende en la provincia de Cádiz. Cátedra edita, hace una tirada anualmente, cada año, llama a los libros y dice, ¿cuántos libros tienes de esto? 5, 10, vale, pues vamos a hacer una tirada y solo la vende. Es más, si tú lo buscas fuera, casi no lo ves, siempre tienes que comprar en la provincia de Cádiz. Porque es un libro que está muy enmarcado en nuestro... Es muy local. Es muy, muy local. ¿Tiene algún libro apartado? No tiene nada ahora. Nada, ¿no? Vale. ¿Queréis aportar algo más? ¿Cuál de los míos? Nada. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es de Detective Victoriana. Sí, yo te voy a enseñar. Sí, porque yo me lo quise llevar y me dijo, no, porque va a ir club de lectura y pues que se sabía. Este es en mayo. Pero son detectives, o sea, mujeres que son casos, no escritoras. Son casos reales. Son ellas. Ellas son las detectivas y los investigadores. Escriban hombres también. Son mujeres. Son mujeres, ¿no? Son solo mujeres, ¿no? Sí, bueno, me da a entender que son mujeres. Espérate, vamos a leer la sinopsis. No, son mujeres escritoras escribiendo sobre mujeres detectivas. Y yo, hasta que no llega al final, no me entero de quién ha sido la asesina. A mí, por ejemplo, siempre me pasó con Sherlock que yo intentaba, o sea, me voy a dejar llevar por la lectura. No quería pensar, yo en todo lo demás me suelo adelantar. Pero precisamente con Sherlock dije, no, yo quiero disfrutar de esto, de este momento. Y nunca me adelanté, yo nunca supe lo que estaba pasando hasta que no lo dijo él. ¿Sabes? No veo nada así. Pero, ¿a qué edad lo leíste? Porque yo lo leí muy No, yo lo leí muy mayor, yo lo leí hace no tanto, en esta detective victoriana. ¿Tú lo ves por aquí? ¿Cuál quiere ese? Hasta aquí. ¿El detective, la detective? Sí. Vale. Nada. Aquí está. Ya lo tenemos. Las primeras de la novela policíaca. Entonces es... No, está aquí, vale. Te digo... ¿Qué? Está aquí. Por dentro. No, al final. Al principio No, están claro, todos. son relatos de escritoras. Claro, son escritoras, claro, las primeras mujeres que escribían sobre el género.
¿Ves? 1864, son antes que Sherlock. 1893, 95, 97, Sí, pero 97. llegaste a Primera Guerra Mundial. Sí, llega hasta la primera Sí, guerra pero mundial. bueno, siempre empieza por ahí, o sea que... Está muy bien, muy bien. Y yo todavía no me lo he leído. Uy. Yo me he leído algunos de los relatos. Y luego, eso es mayo, y en junio es La mano negra, que viene el autor. No sabemos si viene a la ruta literaria o a la de lectura. Ella lo tiene todo ahí. Porque es la misma semana todo. Entonces, lo hemos puesto porque el 14 de junio es el aniversario de este hecho. Y por eso viene él. Pero él no sabe todavía si va a venir el jueves del club de lectura o va a venir el sábado o el domingo de la ruta literaria. Bueno, tanto una como otra le podéis preguntar. Pero estoy diciendo Lo que... las dos. Sí. Por ejemplo, es que él nunca viene a ninguna ruta literaria. Está muy bien. Claro. Entonces, pues a lo mejor si viene Daniela a eso, pues le interesa, yo qué sé. Por eso lo digo. No, él está con nosotros por el club de lectura. Total, eso. Porque el 14 de junio es el aniversario, por eso lo pusimos ahí en esa fecha. Creo que es la única que hemos puesto local, realmente. Pero bueno, como es la misma época, es la época que nos mueve a nosotros, pues por eso. Y ya hay ya ni más hasta ya octubre, ¿vale? Que ya lo retomamos. Porque en verano aquí hace mucho calor. No. Entonces lo que hago son más rutas literarias, pero las hago por la tarde los viernes, a las 8 de la tarde. Le he metido casi una por semana, por sustituir un poquito el club de lectura. Sí, Miriam nos preguntó, porque venía ahora en julio y dijimos, vas a cambiar los viernes por la tarde. Ah, bueno, porque que miren en junio, es el 14 de junio, 13 y 14 lo hago 2 días seguidos, la ruta esta. Sí. Sábado y domingo, porque el domingo es el aniversario y el jueves es el club, ¿vale? Pues eso, es lo que tenemos por delante ahora mismo. Y lo del Festival Jerez Victoriano. Pues esto todavía no lo hemos publicado, pero ya que queda un mes. Esto es... Pero va a ser la feria de cada una. No, ya, pero es el primer festival de literatura victoriana que se va a hacer en España. Somos nosotros aquí, así que no. Digo, entonces lo hacemos el 5 y el 6 de junio, en el Palacio Villapanés. Y son, pues, hay un poco de todo. Hay charlas, mesa redonda. Presentamos nosotros el Arsène versus Lupin, el Sherlock versus Arsène Lupin. Que me lo he leído y me ha rayado un huevo también. Pero me mola porque hay cosas. Pues vamos a hacer una mesa redonda con Alberto Belmonte, Santi Colomino, en fin. Sí, es que es un cómic de Norma que ha sacado y uno de los autores es catalán, pero tiene fobia social, fobia Lo social. dijo, él no quiere ir. O sea, Y entonces Norma nos mandó los ejemplares y dice, bueno, habla, y digo, bueno, Belmonte que va a si vosotros sois publicar... capaces de montar algo alrededor sin el autor, y dijimos, Pues Belmonte que va a publicar con Norma y que el guante cómic pues llevará a la mesa. También tenemos un socio que es de de la Universidad de Alcalá, que es el director de la cátedra de cómic, entonces él viene también expresamente a la presentación. O sea que... Van a venir escritores que van a hablar de Sherlock, de novelas que tienen con Sherlock como protagonista. También repetiremos la cata literaria, ¿recordáis la que hicimos en noviembre? Pues la repetiremos ahí. Vamos a hacer, yo haré una ruta, la del Jerez Victoriano, y se presenta la revista. también, espérate, es que tengo así el programa. Estás con el guión. Claro, tengo el guión mental, ya esto es un upgrade, ¿sabes? Ante otra empresa, no tengo aquí. ¿Sabes que es esquemática? Claro, entonces no me digas cosas que estaban para abajo, pero también se va a hacer una ruta del Jerez misterioso, que se la va a hacer la empresa Jerez Oculto. Se va a hacer de noche, claro, se va a hacer a las 21 horas, ya no es de noche, pero bueno. Luego también... es que tampoco quiero decir los participantes, pero bueno... No, los participantes no, porque mejor que sí, lo que te decía, y vamos a presentar la revista nuestra por fin. Ya está siendo maquetada. ¿Y tu libro? Y mi libro. Pero es que no estoy tan emocionada ahora mismo con eso. ¿Por qué? Porque no con el libro. El libro de las rutas Está literarias. dando mal tiempo el editor, ¿no? El editor todavía... tú me has traído el manuscrito tachado ya. No te la conozco, te la conozco decir que... Bueno, yo te lo voy a decir, sí, le Me he hecho cositas. Ella me dice, te voy a decir 2 cositas. Digo, a ver. folios enteros, ¿no? Me ha dicho que me ha tachado varias cositas. No, le he tachado por temas de sinónimo. Ah, vale. Sí, soy muy repetitiva, sí. Pero después de esta charla de aquí,
y viendo en que casi todos son hombres, yo ya venía pensando en el festival. No, En el no, festival. en el festival. Los participantes Ay. que hemos contado, Vale, vamos, vale. hemos llamado a todo tipo de personas. Sí, pasa pero que ese momento han ido cayendo. se han ido ahí, los que se han ido han sido mujeres la mayoría. Entonces, Claro, entonces yo ya venía pensando desde ayer que iba a hacer yo una aparición estelar, que voy a hacer algo donde haya una mujer en el tal. Pero después de escuchar aquí a varias personas he dicho yo, podemos hacer algo entre varias personas de aquí. No quiero mirar a nadie, pero claro, que es hablar, que lo mismo que estamos haciendo aquí, pero un poquito más Y no va por ti, Blanca. con proyección, no por ti Blanca ni Con Julia. Julia. Eso va a quedar el nombre. Claro, hay que hacer algo sobre mujeres victorianas. Mercedes. Mercedes la ha quitado de medio. Está La bien. única que se ve Merichel. Bueno, Bueno, pues ya me quedo con bueno, la ya mujer tiempo te victoriana. parece alguien menos. Pero se me ha ocurrido, o sea, yo tenía la cosa ya en mente de las góticas y tenebrosas, pero ya después de esta conversación y viendo a estas mujeres que están muy formadas, yo me iba a preparar, pero vosotros ya lo tenéis preparado. ¿sabes? Y lo bien que se expresan. Entonces, yo creo que vamos a meter, ¿ves? Por eso he dicho, no digas cosas que igual metemos, Bueno, pero quitamos si lo de la presentación del libro y metemos eso que es más interesante. la No, presentación pero del libro no, interesante. pero- Pero la presentación del libro, si yo voy a hacer la ruta, puede ser esa la presentación del libro, No. ¿sabes? No te quieras librar de la presentación. Pero la presentación puede ser Que la no te ruta. gusta. Bueno, pero la presentación, si no hay hueco, se puede hacer jueves por la tarde. Y ya está. Jueves. Como preámbulo. La cosa está en que esa es la historia, ¿vale? O sea, el... Bueno, Margarita no es que habla, pero es que Margarita, como hace las rutas literarias en Jerez Estoy desde hace dolida. muchos años, pues le dije yo, bueno, estás perdiendo aquí una oportunidad porque esto se puede editar el libro y publicar Ella como- sí lo sabe ya, se lo he contado. publicarlo como libro. Entonces sacó una serie de rutas literarias que Jerez, si no lo sabéis, tiene muchos libros que se ha desarrollado como Jerez como centro Espacio. de espacio. Y la verdad que ella ha hecho un estudio histórico y literario de esa ruta y la verdad que el libro está quedando muy bonito, es que no sé. Y la mayoría, y muchas son de época victoriana. Pero porque- sí, ya no me pasa nada. Lo que quiero decirte es que yo prefiero no presentar y meterle hueco a algo más interesante que tenga que ver con el festival. Igual Eso que quiero es más decir. interesante. ¿Por qué? Porque yo después a las 11 hago una ruta. Entonces, igual en la ruta puede ser la presentación que estoy diciendo. Más tal día como hoy, en otro lugar se está haciendo una charla sobre las rutas literarias en Jerez. En tal día como hoy de Yo me he enterado 1521 por redes matan sociales. a los A mí no me han dicho obreros. nada. Pero ¿No? bueno. Dice que en tal día como hoy de 1521 No, mataron como mataron hoy, a ahora mismo, Padilla Bravo en este Maldonado momento, por- en este momento, pero en otro a los sitio, comuneros. aquí en Jerez. Oye, A por ver. eso, no he dicho antes con lo de la carta, me acuerdo de una carta, pues, porque hoy es el Día de los Comuneros Claro. y Padilla escribió una carta Padilla, Bravo y preciosísima Maldonado. a la Leona, a María. A María. Y la carta es la carta más bonita de un despido, ¿sabes? Eso se lo dice de todos modos, pero bueno, a una persona que van a matar al día siguiente, o sea, la carta es espectacular. Como buen castellano leonés la he leído Mm. y la dábamos en el instituto y en el colegio. Muy bonita, Bueno, en seminario. fin. Dicho esto, ¿queréis decir algo, comentar algo, preguntar cosas, Llevo 37 años aquí, sí, pero soy castellano leonés. decirnos algo? A ver, ¿Qué es eso? bueno, Que la la policía, Padilla me ha ¿no? llamado a mí la atención. ¿Eso que cómo es? Los comuneros. De los Claro, comuneros, los comuneros. de la revolución de los comuneros, cuando ya los apresaron, iban a justiciarlo el día 24 de abril. Famoso cuadro. Entonces, Padilla, Sí, sí. el día 23 de abril, Sí. ya es el 1500 y ya no sé cómo sigue. 21. Vale, el 21, el 23 de abril de ese año, escribió una carta a su mujer de despedida. Ah, claro. Y la carta, Es bonita. mira, Mm. hoy es espectacular. Está por ahí por internet, la puedes buscar, ¿eh? Ah, sí. Es preciosísima, de una persona que va a morir y tú dices, ¿qué? Claro. Qué preciosidad le dice a su esposa, o sea, maravillosa, maravillosa. Me encanta, en fin. Pues yo no la leí. Búscala por internet, es que está ahí, es muy bonita. Ya verás. Y su causa era muy, muy interesante, la de los comuneros. Bueno, la causa Sí, era sí, sí. que vinieron los Pero holandeses, ¿no? los Quiero holandeses, decir, claro. Pintó, pero la causa no es por el pueblo, ¿eh? La causa era las que... ciudades. No, la causa era porque vienen los nobles y la iglesia de los Países Bajos con Carlos Claro. y ellos entonces perdían, Todo, además también por el poder todo. centralizado que Carlos quería, ¿no? Y le Bien. quitaban poder a los nobles españoles y a la iglesia española. O sea, que no nos creamos No había- que fue una lucha por el pueblo, porque el pueblo les daba igual. Eso es lo que nos han vendido. Yo creo que Actualmente. igual que Carlos V compró la. ¿Cómo se llama? El título de emperador
a base de recaudar impuestos en las ciudades. Pero bueno, Pero eso eso lo hacían eso todos, lo hacían ¿no? todos. Que, Es que Carlos V tenía que hacerlo. Pero que eso, era el emperador. pero eso lo hacían, de hecho el emperador era a voto, ¿no? Claro. Y los votos se compran Claro. todavía. O sea, que, claro, imagínense 16. Que Alfonso X también intentó ser emperador, ¿eh? Que sobornaban a los que iban a Ahí, votar. ahí lo que pasa es que la causa se utiliza Juana, pero que no, ahí no había interés ninguno. A los comuneros Es les daba igual que- puesto. es que iban a cambiar los órdenes estamentales de Claro. ciertas personas que estaban viviendo muy bien hasta entonces. Y Carlos V traía sus propios. Pero es normal. Viene a un país extranjero, No donde le no habla habla ni idioma. el idioma, y trae a gente que son de su corte y que son fieles a él. Se va a venir de un país extranjero que no es como ahora, que tardó no sé cuánto tiempo en llegar a España y parando en un sitio y otro y en todos lados querían matarlo. Era... Uno de los electores, creo que era de Coruña, de Santiago, cuando volvió a la ciudad, lo mataron por no votar lo que le habían delegado. Claro. Porque el voto era delegado entonces. O sea, Ujú. le decían a la ciudad, tienes que votar no a esta contribución. Claro, Y si votaba que sí volvían, se encontraba con un problema. claro. Entonces, por eso dice que era un problema de las ciudades con los que venían nuevos. Sí, sí, sí. Mm. Pero bueno, eso. Que no nos olvidemos que... Lo digo porque, por ejemplo, la Segunda República cogió el color morado en representación de la bandera de los comuneros, que no es morada, realmente es un rojo que se ha apagado en el tiempo, pero bueno. Y porque se creían, eso que nos han contado, que era por el pueblo, pero no era por el pueblo. No, no. O sea, les daba igual el pueblo. Eso siempre ha Pues sido... iba a seguir pagando impuestos a quien fuese. Claro. Eso es de todas las épocas. Sí, sí, Claro. sí, hay cosas que no cambian. En fin. Eterno. Ya que está especializada en época medieval, me hace mucha gracia cuando la gente habla de época medieval en Jerez. El que vivía aquí no se enteraba de la misa a la mitad y hoy rezaba para allá y mañana para allá, pero seguía votando lo mismo. Aquí lo que cambiaba eran 4 cargos políticos y esos cargos políticos hoy eran árabes, mañana eran Pero, musulmanes y pasado sí. eran cristianos, pero no cambiaba nada, ¿no? Pero la Edad el Media- la famoso Edad Diego Media- Fernández Herrera, que ya ha trabajado. La Edad Media jerezana es muy chula, porque se mataba entre ellos, es fabulosa. Sí, Es no se mataba. como victoriana, ¿sabes? Claro, se mataba entre Sí, ellos, sí, pero sí. los del pueblo, los pobres... Eso es lo que Había uno allí en Majarromá que no se enteró nunca si había muerto Claro. su jefe o no. Un almirante alemán en la Segunda Guerra Mundial que dijo, cuando Hitler intentó, dijo, que estamos en Francia, como España nos apoya, pasamos los Pirineos. Y dice, es un pueblo que lleva 2000 años intentando destruirse entre ellos. Eso dijo Sí, el Napoleón Bismarck. fue, ¿no? Bismarck. O Bismarck. Y dijo, no lo han conseguido, déjate de campeón. Pues sí, en fin. Bueno, pues nada, pues por esto un bizcocho. El sábado estamos en la calle Larga, las librerías y las bodegas. Hay que poner bodega para que dé un vinito, porque si no... Las librerías jerezanas, las editoriales, las bodegas y el Consejo Regulador Sí. del Vino. Celebramos una cosa que es muy bonita, que aunque ahora el ayuntamiento se los quiere delegar, es una cosa que surgió de 2 o 3 libreros de aquí y que entonces el delegado de Cultura de entonces dijo que eso era un mamarracho que hacíamos en la calle Larga con unas mesas vendiendo libros. Hoy en día es curioso porque además el año pasado Canal Sur nos llamó, les sorprendía porque al final nosotros vendimos el día del libro y el vino, porque para eso tenemos el vino Jerez, cambiamos Claro. la rosa por el clavel Claro. y es yo siempre digo, un momento festivo, bonito, donde los libros sacamos los libros a caer, que es donde muchas veces tienen que estar. Y aprovechamos el paso de la gente para hacer un día Sí. festivo y la verdad que es una festividad que se ha puesto al final y que el ayuntamiento la ha cogido como... Se empiezan los como su vida. casinos, de los casinos hacia donde dure, Sí, el- depende de... y se pone un stand de librería o editorial y un stand de bodega, y así alternando, uno y uno. Hostia, que Y eso cuando llegues arriba pues llega... claro, sí, además el vino te lo dan gratis, o sea que es que al final atrae uno, atrae gente y total. También en las bodegas hay algunas que te dan a lo mejor tipo cóctel, que te, yo qué sé, hay un poco de Yo todo. el año pasado me tocó hablar del fundador. El fundador te pone con el hielito, el cream, ¿no? O sea, sí. Y eso es el sábado, solamente la franja de mañana, de 10 a 2. Y ya está, ya lo próximo es, si no me equivoco, el Club de Lectura de las Victorianas, ¿no? Sí, No tenemos... El Ah, siete no, lo próximo es el 2 de mayo, la ruta de los franceses en Jerez. Me pareció un día redondo para hacer los franceses. ¿sabes? El 2 de mayo. Y luego el 7 la lectura. Y luego se la lectura, exacto. Y ya no me habléis más hasta el festival, porque estaré muy atacada. Mucho. Bueno, a ti sí, yo te voy a hablar. Y a mí, si quieres. ¿Qué cosa? Bueno, no, mentira, está antes de la exposición. ¡Oh, La la exposición. exposición! Que hoy hemos estado... Mira, espérate un momentito, un momentito.